Buenos días con todos. Mi nombre es Leonardo Vallas Jiménez y les voy a hablar sobre la metodología de rehabilitación de redes de drenaje mediante la inclusión de elementos de control hidráulico que hemos preparado en el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. El contenido de esta presentación es el siguiente. Primero haremos una introducción, luego presentaremos la metodología, explicaremos el caso de estudio y por último se harán conclusiones. El constante crecimiento de las ciudades ha ido disminuyendo los espacios verdes de las ciudades. En la foto podemos observar Shanghái en 1990 y Shanghái en el 2010. Se ve claramente cómo se ha ido impermeabilizando el suelo. Si a esta impermeabilización del suelo se suma el aumento de las lluvias extremas producto del cambio climático, se tiene como resultado mayores eventos de inundaciones en las ciudades. En resumen, la suma del aumento de la superficie impermeable más las lluvias extremas provocan el incremento de la escorrentía, que a su vez generan que la capacidad de las redes de drenaje sea insuficiente para manejar este exceso de volumen de agua. Para solucionar este problema se tienen diferentes metodologías utilizadas, unas que podríamos llamar como tradicionales, donde se sustituyen las tuberías por otras de mayor diámetro, aumentando así la capacidad de la red. Y por otro lado tenemos las metodologías de ingeniería moderna, donde se introducen elementos hidráulicos a la red. La unión de estas dos metodologías ha dado un nuevo grupo de metodologías llamadas nuevas metodologías de rehabilitación de redes de drenaje. Y es dentro de este nuevo grupo en el que se enmarca nuestro trabajo. Lo novedoso de esta nueva metodología aquí presentada es la inclusión de elementos de control hidráulico. Anteriormente se tienen trabajos que rehabilitan redes con la inclusión de tanques de tormenta, la sustitución de tuberías o incluso el trabajo conjunto de estos dos elementos. Pero hemos visto que la inclusión de elementos de control hidráulico puede ser una alternativa válida que mejore el trabajo conjunto de la sustitución de tuberías y el de tanque de tormentas. Con todos estos parámetros se ha definido como variables de decisión el tamaño de los conductos, la capacidad de almacenamiento que tendría estos tanques de tormenta y el grado de apertura de la válvula de compuerta o de la compuerta que se utiliza como elemento de control hidráulico. En resumen, esta metodología sigue los siguientes pasos. Un primero donde se analiza la lluvia del proyecto, tomando en cuenta el cambio climático y calculando la curva IDF correspondiente a ese aumento de lluvia. Luego se calibra la red con todos los datos iniciales y por último esta red se introduce al modelo de optimización que evalúa la red mediante un algoritmo genético denominado algoritmo pseudogenético desarrollado por nuestro grupo de investigación, el mismo que se conecta al modelo SWIM mediante una toolkit. El modelo SWIM nos entrega los niveles de los nudos y los volúmenes de inundación, mientras que el algoritmo genético calcula el diámetro de los conductos, calcula el volumen de los tanques de tormenta y las pérdidas generadas por los controles hidráulicos. Este trabajo evalúa las mejores soluciones en el proceso de optimización mediante funciones de coste. Se han tomado en cuenta dos tipos de funciones de coste. Por un lado, las del coste de la infraestructura requerida para mejorar el sistema y por otro lado, el coste
de las eventuales inundaciones que puedan ocurrir en el periodo de vida útil del proyecto. Como primera función de coste se tiene lo relacionado a la sustitución de conductos. Esta función es directamente proporcional al diámetro de los conductos y se ha ajustado mediante el coste real de tuberías en el lugar donde está ubicado el caso de estudio, determinándose así los coeficientes de ajuste que se muestran en la presentación. Como segunda función de coste se tiene el coste relacionado con la instalación de tanques de tormenta. Para definir esta función se han tomado diferentes costes de diferentes volúmenes de tanques en el sitio donde está el caso de estudio. Con esto se ha ajustado una curva que está compuesta por dos partes. La primera sería un coste fijo, que es el coste mínimo que tendría la construcción de un tanque de tormenta, y un segundo término variable en función del volumen de inundación que va a recibir ese tanque de tormenta. Los coeficientes de ajuste que se han utilizado se muestran en la presentación. Ya por último, en cuanto a las funciones de coste de infraestructura, se tiene el relacionado con la instalación de elementos de control. Para esto se han estudiado diferentes costes de válvulas de compuerta con diferente diámetro en el lugar de caso de estudio. Los coeficientes que se han utilizado para definir la función se muestran en la presentación. Directamente proporcional al diámetro de la tubería. Y por último tenemos la función de coste relacionado con los daños de inundación. Esta función contempla el hecho de que una inundación muy grande provoque una pérdida total del bien, por lo que se ha fijado un coste de reposición total y un nivel máximo de pérdida. Es decir, si el agua supera este nivel, la pérdida se contemplaría como total. Para el caso de estudio, al ser un lugar donde el uso del suelo se divide en estratos, se ha determinado una curva promedio del coste del daño de inundación para que sea evaluada por el algoritmo genético. Los parámetros de ajuste de esta curva se muestran en la presentación. La suma de estas funciones de coste nos produce una función objetivo que debe ser minimizada. Esta función objetivo se expresa en unidades monetarias y será la que el algoritmo genético trate de optimizar. Ya para entrar en el caso práctico, se presenta el caso de estudio. Es una red ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia, denominada Red Échico. Esta red cuenta con 35 subcuencas hidrográficas, abarca una superficie de 51 hectáreas aproximadamente. Todos los conductos son circulares. Está compuesta por 35 nudos, 35 nodos, en una longitud total de más o menos 5 kilómetros. La red funciona totalmente a gravedad. A esta red, en el estado actual, se le ha aplicado la función de coste de daños por inundación, obteniéndose un coste de más de 5 millones de euros en daños, por lo que se evidencia que la red necesita ser rehabilitada para su buen funcionamiento.
Una vez aplicada la metodología a la red, el proceso de optimización nos arroja el siguiente resultado. Para rehabilitar la red se requiere instalar 3 tanques de tormenta, se requiere cambiar una tubería por otra de mayor diámetro y se requiere la instalación de 3 controles hidráulicos. La ubicación, los volúmenes y las características de todas estas actuaciones se presentan en la diapositiva. Bueno, aquí hay que decir que para evidenciar las bondades de esta nueva metodología se escogió la red de Chico porque ya había estudios anteriores de rehabilitación realizados con esta red. Se cita aquí el estudio anterior al que hago referencia y se ha comparado con la nueva propuesta que realizamos en este trabajo. Se ve claramente cómo la función objetivo disminuye, por lo que se puede decir que el incluir controles hidráulicos en el proceso de rehabilitación de una red es un punto positivo y que mejora sustancialmente los resultados de la rehabilitación. Como conclusiones podemos decir que el uso combinado de la sustitución de tuberías, de la instalación de tanques de tormenta y de la inclusión de elementos de control hidráulico es un método apropiado para optimizar redes de drenaje. También podemos decir que el uso de algoritmos genéticos demuestra ser una herramienta válida para este tipo de análisis. La principal conclusión de este trabajo es que el uso de control hidráulico disminuye el costo de intervención en la red de drenaje porque retiene el agua aguas arriba, usando el volumen de la red como un almacenamiento temporal del agua, haciendo que sea más eficiente el sistema y evitando la acumulación de agua muy pronto aguas abajo, lo que evita también que se produzcan las inundaciones y mejorando el trabajo de los tanques de tormenta. Y bueno, hasta aquí la presentación. Queremos dar las gracias a los organizadores del Congreso y muchas gracias a todos los que han escuchado esta presentación. Un saludo.